Em, la masa del éster, ¿cuánto tienen? 400. 430. Ok. Gracias. 430. La masa del ácido ya la teníamos. 284. Así que, ¿ese cuánto les da? Gracias. 130. El ácido ya lo teníamos. 197. Exacto. Y por último, el HLB. 6.78. ¿De acuerdo? ¿Dudas de cómo obtuvimos estos valores? No. Ok. Bien, es muy importante que de esta manera de obtener el HLB, vean que se usa al éster, ¿ok? No se usa al polialcohol, ¿ok? Y para el número de ácido, bueno, usamos al ácido. Aquí el valor de HLB es 6.8. También nos indica un emulsificante que va a preferir estar en una formulación donde hay poca agua y lo queremos emulsificar en aceite. ¿Ok? Algo aceitoso. Bien, por último, otra clase de estos ejemplos son, si quieren, les voy a dejar este para que lo comprueben en su casa. Ácido oleico. Ahora el ácido tiene un doble enlace, 18 carbonos, pero es con un doble enlace, y reacciona con etanol y nos genera este éster, ¿no? El oleato de etilo. ¿Ok? Se ha encontrado que, vean, ácido oleico puede provenir de una fuente, como hemos visto, de un triglicérido, ¿no? De un triglicérido, el cual una de sus tres ramificaciones es un ácido graso. Uno de ellos puede ser el ácido oleico, ¿no? O el ácido esteárico, el ácido palmítico, el ácido láurico. Es decir, este ácido puede provenir de un triglicérido. Después etanol, ¿no? Un alcohol pequeño y nos genera este éster. Este ácido oleico en muchas, bueno, es parte de nuestra dieta, ¿no? Las grasas que ingerimos, en alguna medida hay cierto ácido oleico, ¿no? En ciertas grasas, como vimos en las tablas cuando empezamos a hablar de triglicéridos. En nuestra dieta incluimos triglicéridos donde hay presente ácido oleico, ¿ok? Y después en nuestra dieta, pues nos gusta envenenarnos un poco con etanol, ¿no? Poco nos gusta. Pero sucede, ¿no? Entonces, este éster se produce cuando dentro de nuestra dieta, si es rica en grasas, de ácido oleico, por ejemplo, e ingerimos etanol, uno de los subproductos es el oleato de etilo, el cual se ha encontrado, se puede acumular en el hígado, en el páncreas, en los riñones, ¿no? Esta es una reacción, entonces, que acompaña a la cruda, ¿no? A la intoxicación por etanol. Una de las moléculas que creamos es el oleato de etilo y se acumula en ciertos órganos internos. Así que, bueno, también se usa como emulsificante. Se puede obtener también como, o usar como emulsificante, no solo en el cuerpo humano. Así que les dejo que comprueben que el número de saponificación de este éster es de 130. Por aquí estaba escrito 130.
Ok, ese. Um, y un... No, eso no es cierto, es una mentira. Más bien ustedes van a tener que buscarlo, ¿ok? Pero bueno, ya saben hacerlo. Lo podemos comprobar en la próxima clase. Esta reacción del ácido oleico con el etanol. Bien, otra parte de la problemática o de las funciones que tiene el HLB es que, como ustedes ya saben, en las formulaciones tenemos más de un tensoactivo. Es muy común que tengamos más de un tensoactivo. Puede ser porque necesitemos la detergencia de uno, pero la espumación de otro, la afinidad con el agua, pero también necesitamos que el producto no haga espuma, es decir, mezclas de tensoactivos en nuestra formulación. En ese caso, si tenemos una mezcla de tensoactivos, también podemos calcular un HLB para esa mezcla de tensoactivos, ¿ok? O decir en qué proporción yo debo mezclar, por ejemplo, dos tensoactivos para obtener un HLB requerido para emulsificar un material. Es decir, aquí estamos. Bien, el HLB requerido lo podemos calcular como esta regla de mezclado. Vean, es otra vez una sencilla regla de mezclado, donde tenemos la fracción peso de un tensoactivo 1 multiplicado por su HLB más la fracción peso de un tensoactivo 2 o agente emulsificante 2 que tiene cierto HLB, y esto nos va a dar un HLB promedio de los dos compuestos. ¿Okay? Así que si en nuestra formulación necesitamos emulsificar cierto compuesto que tiene un HLB requerido, podemos calcular estas dos fracciones masa para encontrar ese HLB. Por ejemplo, aquí la formulación nos exige que lleguemos a un HLB de 12. ¿Okay? Para poder emulsificar al material que queremos, necesitamos un HLB de 12. Y sucede que en nuestro anaquel tenemos un SPAN 20 y un twin 20. Es decir, este es un monolaurato de sorbitan y este es un monolaurato etoxilado, ¿no? Son primos. Pero esa etoxilación, vean que hace que el SPAN 20 tenga un HLB que es típico de soluciones agua en aceite, mientras que la versión etoxilada hace que se pase hasta el otro lado, ¿no? De un sistema aceite en agua. ¿Ok? Así que necesitamos encontrar en qué proporciones yo puedo mezclar el SPAN y el twin para llegar a un HLB requerido de 12. Así que simplemente lo planteamos. Vean que felizmente esto es un sistema binario, así que conociendo W1, que es la fracción masa, puedo conocer la fracción 2, ¿no? Solamente tengo una incógnita. Ok, así que lo planteo así. El HLB requerido, que es 12, es igual a 4.7, el HLB del SPAN, más 14.9, que es el HLB del Twin 20. Ahora lo pongo en función de una de las dos. Solamente, por ejemplo, escojo W1, ok, W2 lo expreso en función de el W1
Y ahora sí tengo una ecuación con una incógnita. Solo resta despejar W1. Ok. Así que, ¿qué obtienen como W1 en este caso? Bueno, sí, tenemos dudas de qué estamos haciendo. Esta escala HLB me permite, mediante una mezcla de agentes emulsificantes, llegar a un HLB requerido. ¿Ok? Partiendo de dos materiales distintos. Vean que tienen distintas afinidades estos dos materiales. Uno es marcadamente, preferentemente soluble en aceite, y el otro es soluble en agua más que nada. Pero yo puedo mezclarlos para tener como un tensoactivo promedio, ¿no? Una mezcla de estos dos para encontrar este HLB que me requiere la formulación o el material que yo estoy queriendo emulsificar. Así que, ¿qué obtienen de W1? Bueno, ya lo tenemos aquí. Yarael nos dice que, ¿sí? Sí, creo que sí me da lo mismo. Ok, Yarael y Kevin también opinan que es 0.28, con lo que 0.28 Sí. necesitamos mezclar de SPAN 20 en una proporción de 28% y de Twin 20 en una proporción de 0.72. O sea, mayoritariamente vamos a usar Twin 20 con una más o menos una tercera parte de SPAN. Ok, bien, todos estamos de acuerdo. Les voy a dejar una tarea con esta idea para obtener un HLB requerido, ¿no? En nuestra formulación. Nuestra tarea implica que... espera un momento. Ahora vamos a usar una mezcla de alcoholes láuricos para encontrar un cierto HLB. ¿Ok? Así que les voy a dejar las respuestas para que ustedes lo comprueben. Necesitamos encontrar los HLBs de los materiales y con ello encontrar el HLB requerido. ¿Ok? Vean, aquí esta es su tarea. Tenemos dos alcoholes láuricos, uno con 2 moles de óxido de etileno. Aquí les dejo la estructura. Vean la nomenclatura simplificada. Y un alcohol láurico, pero con 8 moles de óxido de etileno. ¿Ok? Para obtener un HLB requerido de 10, tenemos un material que tenemos que emulsificar y nos exige un HLB de 10. Vean aquí, es la ecuación, 20 por número de moles por la masa del óxido de etileno. Aquí faltó el mol más el hidroxilo. ¿Ok? Entre la masa total. Deben encontrar que el HLB del alcohol láurico, ustedes tienen que hacer los cálculos en su tarea, tienen que demostrar que es 7.6, para el alcohol láurico de 8 moles es de 13.7 y tienen que demostrar con la metodología sencilla que vimos que las proporciones que debemos mezclar de cada uno es de 60% a 39%. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí.
Muy bien, esto lo subo a Edmodo. Bien, el HLB, si bien es útil, nos da un panorama rápido, se usa en catálogos, cuando quieran comprar un tensoactivo, les van a decir qué HLB tiene, pero no nos está diciendo toda la historia, ¿ok? Es un parámetro que se queda corto. Por ejemplo, no nos dice qué pasa si cambiamos la temperatura. ¿Ok? Esto no está considerando que la emulsión puede cambiar de temperatura. Y recuerden que en nuestros diagramas temperatura-composición, la temperatura hace que cambie el comportamiento de fases. ¿Ok? En estas emulsificaciones puede suceder que a cierta temperatura la emulsión sea aceite en agua, pero al cambiar la temperatura cambie a agua en aceite. ¿Ok? Eso no nos lo dice el HLB. Eso nos lo puede decir otro parámetro que se llama la temperatura de inversión de fases. ¿Ok? Vamos a ver ese tema en un momento. Pero bueno, el HLB es muy útil, pero les digo, no nos cuenta toda la historia. Así que voy a compartirles. Vean, vamos a ver. Bien, los diagramas ternarios, ustedes ya deben conocerlos bastante bien. Este es un diagrama ternario, ¿no? Es decir, tenemos una mezcla insoluble en la parte de abajo, es decir, el compuesto 1 y el compuesto 2 son insolubles entre sí, por ejemplo, agua y cicloxano, agua etanol o agua y un éster, por ejemplo, ¿no? Son insolubles en todas proporciones, que es lo que tenemos en este región gris, que son todas estas mezclas son de dos fases. Y tenemos en nuestro sistema, vean que este eje de abajo son puras mezclas binarias, ¿ok? Insoluble en todas proporciones. Pero podemos agregar un tercer componente, como los que estábamos estudiando, los emulsificantes. Por ejemplo, desde alcoholes, un etanol, propanol, isopropanol, butanol, pentanol. Dependiendo del par inmisible, podemos agregar un emulsificante que nos lleve de la zona de dos fases, de esta zona gris, nos cree un sistema que esté en una sola fase. ¿Ok? Bien, es decir, todo este diagrama ternario, adentro hay sistemas de tres componentes. Todo lo que esté adentro del diagrama son sistemas de tres componentes, ya sea que estén en dos fases o en una fase, dependiendo si estamos dentro de este domo de solubilidad, ¿ok? O en la zona de una sola fase. Vean, este lado izquierdo son mezclas binarias del agua con el emulsificante, por ejemplo. Un agua con alcohol. Vean que es soluble, esas mezclas binarias, pegado a este eje, nos dice que es soluble en casi todo el intervalo. ¿Okay? Y del otro lado tenemos al otro compuesto, al aceite, por ejemplo, que es soluble también con el tensoactivo o con el emulsificante. Y en el momento en que ingresa el tercer componente, es que podemos tener una separación en dos fases. Bien, ahora vean, estas líneas de unión nos dicen cuál es la composición de las fases en contacto. Es decir, vean, vamos a hacer un experimento. Vamos a partir de una mezcla binaria, es decir, pegados al eje inferior, vamos a crear una mezcla
agua y aceite, por ejemplo, o agua tensoactivo o agua hidrocarburo. ¿Ok? En cuanto están en contacto, se separan en dos fases. ¿Ok? Y vamos a titular con el emulsificante. Esa titulación nos va a elevar hacia arriba, ¿no? Cada vez que agregamos más emulsificante, nos eleva hacia arriba, ¿no? Nos va metiendo en la zona de dos fases. ¿Ok? Por ejemplo, si detenemos esa adición en esa cruz que estoy marcando en ese momento, el sistema se separa en dos fases, donde la fase acuosa va a tener la composición de este triángulo verde, ¿ok? Y la fase oleosa va a tener la composición de este triángulo naranja, ¿ok? Esas dos composiciones están unidas por lo que llamamos una línea de unión, o en inglés se llama tie line. ¿Ok? Se determinan experimentalmente. Necesitamos alguna técnica para encontrar la composición de esas líneas. Hay distintas maneras y es exigente, ¿no? Esta determinación de las líneas de unión es algo bastante exigente. Vean que las líneas de unión culminan en un punto crítico. ¿Ok? En ese punto crítico, las dos fases en contacto o un instante antes de volverse una sola fase, las dos fases tienen aproximadamente la misma composición. Vean cómo los triángulos verdes se van acercando a los triángulos amarillos o naranjas, y esa unión se encuentra en el punto crítico. ¿Okay? Ahí tendríamos un sistema de misma composición en todo el frasquito. ¿Okay? Bien. Ahora, esta clase de estudios, este diagrama depende de la temperatura. ¿Ok? Este domo de solubilidad va a cambiar conforme cambiemos la temperatura. ¿Ok? Es decir, podemos tener mayor solubilidad a mayor temperatura, o al revés, menor solubilidad a menor temperatura, dependiendo del emulsificante. ¿Ok? Pero depende de la temperatura. Y también depende este domo de solubilidad si yo ingreso, además de estos tres componentes, si ingreso un electrolito, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, si el compuesto 1, en vez de agua pura, es una disolución de cloruro de sodio, este domo de solubilidad va a estar cambiando. ¿Ok? O si yo meto un hidrótropo, como el 2-butoxietanol, también va a cambiar el domo de solubilidad, es decir, donde va a estar la zona de dos fases y la zona de una fase. Bien, por ejemplo, aquí tenemos esta clase de mezclas: agua, aceite y tensoactivo, agua, aceite y un emulsificante o un anfifilo. Vean que aquí tenemos distintas maneras que puede presentar el sistema. ¿Ok? Vean, estas líneas de unión tienen cierta pendiente. ¿Ok? Y esa pendiente nos indica hacia qué componente es más afín el tensoactivo. ¿De acuerdo? Es decir, el tensoactivo puede tener más afinidad hacia el agua o puede tener más afinidad hacia el aceite. ¿Ok? En este caso, las pendientes, vean esas líneas, las líneas de unión, la pendiente está más inclinada hacia el lado del agua. ¿Ok? ¿Sí ven? Y la inclinación
no es hacia el lado del aceite, sino que la pendiente es positiva hacia el lado del agua. Con lo cual, a esta temperatura, el tensoactivo es más afín al agua. ¿De acuerdo? Por ello, aquí este es un tubo de ensayo donde tenemos esta zona interior del domo de solubilidad. Cuando después de que agitamos el sistema, lo dejamos reposar, en nuestro tubo de ensayo vamos a ver dos fases. ¿Ok? Arriba va a estar casi todo el aceite. ¿Ok? Y abajo vamos a tener una disolución del tensoactivo en agua. ¿Ok? Este tipo de clasificación se le llama diagramas de Windsor. ¿Ok? Estos diagramas ternarios originalmente se llaman diagramas de Gibbs o triángulos de Gibbs, pero cuando hablamos de las afinidades de un tensoactivo hacia una de las dos fases, son diagramas de Windsor o clasificaciones de Windsor. En este caso, a esta temperatura que tiene este domo de solubilidad, el tensoactivo es preferentemente soluble en agua. ¿Okay? Aquí puede haber un poco de aceite disuelto, pero casi todo el aceite está en la parte superior. ¿Ok? Si agitamos, obtenemos una emulsión aceite en agua. ¿Ok? Una fase dispersa de aceite rodeada por la disolución de tensoactivo en agua. A esta temperatura. ¿Ok? Esas temperaturas, vean aquí dice en la parte de arriba, dice TIF, es la temperatura de inversión de fases. Vámonos al otro extremo, a una temperatura muy elevada. ¿Ok? Vean que ahora tenemos igual tensoactivo, aceite y agua, pero vean que las líneas de unión cambiaron de pendiente. Al aumentar la temperatura, cambió la afinidad del tensoactivo. ¿Ok? En este caso, si nosotros agitamos y dejamos reposar, vamos a obtener una fase inferior acuosa, donde hay muy poco tensoactivo, aún menos aceite, y en la parte superior tendremos al aceite disolviendo o en contacto con el tensoactivo, este L2. ¿Ok? A esta clasificación se le llama Windsor 3. Vean que aumentamos la temperatura y cambió la afinidad del tensoactivo. Pasó de ser afín al agua a ser afín al aceite. Si agitamos este tubo de ensayo, vamos a tener una disolución de tensoactivo disuelto en el aceite que está rodeando pequeñas partículas acuosas. ¿Okay? Esto que dice W en O quiere decir que tenemos una fase acuosa dispersa en una fase continua de aceite donde está disuelto el tensoactivo. ¿Okay? Casi todo el tensoactivo por el aumento de la temperatura. Ahora, vean, ¿cómo sabemos cuándo pasa este cambio, ¿no? De que es afín al agua o que es afín al aceite. Bien, debemos pasar precisamente por la temperatura de inversión de fases. ¿Okay? En ese momento pasamos de tener un domo con las líneas de unión apuntando a una afinidad al agua. Cuando aumentamos la temperatura, llegamos a una parte, a un sistema donde ese domo se divide, ¿ok? Y ahora tenemos sistemas donde hay tres fases.
S3 indica que en estas composiciones de agua, aceite y tensoactivo, y a esa temperatura, cuando agitamos y dejamos reposar, va a aparecer una tercera fase en medio de las otras dos. ¿Ok? Esa tercera fase tiene la mayoría del tensoactivo disolviendo volúmenes iguales de agua y de aceite. ¿Ok? Y eso se le llama microemulsión. El tensoactivo presenta en esta temperatura una afinidad equilibrada o igual tanto hacia el aceite como hacia el agua. Cuando agitamos ese sistema a esa temperatura y dejamos que repose, aparece en medio una tercera fase que está solubilizando volúmenes iguales de agua y de aceite, ¿ok? Y en un arreglo que llamamos microemulsión. ¿De acuerdo? Ahora, vean que las emulsiones, como la que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho, ya sea agua en aceite o aceite en agua, van a terminar segregando, como en estos tubos de ensayo, ¿no? Segregan. Pero en la microemulsión se va a mantener esta tercera fase. ¿Ok? Mientras esté a esa temperatura, no va a separarse, no va a desaparecer la tercera fase. ¿Ok? Una microemulsión es un sistema con un tamaño de partícula tal, es decir, las gotas de agua y de aceite rodeadas por tensoactivo son de un tamaño tal que no segregan. ¿Ok? Vean que dependiendo del tensoactivo, de la cantidad de agua y de aceite, vamos a tener una fase acuosa inferior, una fase superior oleosa, y en esta temperatura de inversión de fases aparece la microemulsión, que es llamado un Windsor 2. ¿Ok? Microemulsión, un sistema que es termodinámicamente estable, va a permanecer mientras esté a esa temperatura, se va a mantener ahí. Y una microemulsión, si ustedes la ven, no es una disolución translúcida, sino que es una disolución azul. ¿Okay? Por eso aquí dice B, ¿no? De blue. Una fase azul en medio, ¿no? Debido al tamaño de las partículas, están reflejando en azul, ¿no? En la longitud de onda del azul. Ok, ahora, vean que en cuanto a productos terminados, siempre nos dicen los empaques, agítese antes de usar, ¿no? Para que se incorpore durante el uso, se incorpore el agua en el aceite o el aceite en el agua, y por eso agitamos. Pero si creamos un producto terminado donde tengamos mayoritariamente la microemulsión, no vamos a tener que agitar. Y si esta temperatura de inversión de fases la obtenemos a temperatura ambiente, vamos a tener un sistema estable a temperatura ambiente, a temperatura del cuarto, que no se va a separar. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la composición, podemos hacer que esta fase que dice O sea aún más pequeña y esta fase que dice W sea aún más pequeña y la fase intermedia ocupe la mayoría del, del sistema, ¿no? Una microemulsión mayoritaria. ¿De acuerdo? Vean que aquí nos están diciendo que no se crea una emulsión, o sea, no se crea lo que teníamos en los lados izquierdo y derecho, sino que continúa estable. ¿Ok? Continúa la microemulsión mientras estemos a la temperatura de inversión de fases, donde el tensoactivo presenta igual
afinidad tanto al agua como a nuestro hidrocarburo que estemos usando, al aceite que estemos usando. Si subimos la temperatura, por ejemplo, pues pasamos al Windsor 3, es decir, se rompe esta microemulsión, ¿no? Se rompe la magia y volvemos a lo que teníamos, un sistema que va a segregar. O Profe, sí, yo tengo duda. Entonces, o sea, cuando estamos ahí justo en la temperatura de inversión de fases, sí, eh, o sea, también no existiría la posibilidad de que, o sea, la fase oleosa con la líquida hicieran una emulsión entre ellas, claro. o es, o forzosamente siempre va a Ok, estar ok, ok. solo la Bueno, microemulsión. o sea, lo que uno observa cuando, por ejemplo, llegamos a esta Ajá, temperatura, ¿no? sí. Eh, y estamos agitando. O sea, Ujú, vemos un sistema agitado, no sabemos si va a segregar en dos fases o si se va a ok, formar la microemulsión. Estamos agitando ujú, todo el sistema. O sea, esta fase O no existe, está revuelta toda, ¿no? ujú, Entonces, lo que tú observas en cuanto detienes la agitación ajá, es algo parecido a lo que veíamos en la temperatura crítica. Y es como una opalescencia que se va concentrando en el centro del sistema. ujú, ¿Ok? Así que espontáneamente, cuando cesa la agitación, la fase oleosa va hacia arriba y espontáneamente la fase acuosa va hacia abajo, ujú, por densidad, ok, simplemente. sí, sí, sí. Em, y en el centro se va consolidando esta parte azul, ¿ok? Espontáneamente cuando estamos en la temperatura de inversión de fases. Así que em, la parte O y la parte W, que en el diagrama es este que dice 2 Ok, y este que dice 2. Es ujú, decir, hay un poco de tensoactivo eh, en este O y un poco de tensoactivo en este W, ujú. pero la mayoría del tensoactivo está en la parte que dice azul o B o microemulsión. Así que no es energéticamente posible que una vez que quitamos la agitación, se mezcle este O y este W. ¿Okay? Puede pasar si bajamos la temperatura, que Sí, el sí, sí. O predomine y se forme aquí abajo el tensoactivo pase a una fase acuosa. Si aumentamos la temperatura, rompemos también y el tensoactivo pasa a la parte superior. Ok, ok, ok. Gracias. ¿Okay? Va, que va. Bien, este es una microemulsión, ¿no? Muchos no les gusta el nombre de microemulsión, pero bueno, así lo llamó el que la encontró. Y bueno, es como el término que todos usamos ahora, ¿no? Bien, vean que podemos modificar este, este diagrama, esta temperatura de inversión de fases, eh, y lo que buscamos es que esta parte media emulsifique todo, ¿no? Que, bueno, microemulsifique, que contenga todo el material, que no haya una fase O arriba ni una W abajo. Queremos que todo esté emulsificado o microemulsificado o en esa microemulsión solubilizado. Eh, podemos cambiar eh, esta microemulsión mediante lo que llamamos variables de formulación, es decir, cambios en nuestro sistema que van a redundar en cambios en esta microemulsión. Lo que les comentaba, podemos modificar la salinidad de la fase acuosa, cambiando el electrolito o cambiando la concentración de este en el agua, ¿okay? Cambiando esta parte. Podemos cambiar el aceite, eh, ya saben, aumentando CH2, por ejemplo. Podemos cambiar el tensoactivo, ¿ok? También podemos agregar un cotensoactivo,
más chiquito. Por ejemplo, ustedes veían el tamaño del nonilfenol, por ejemplo, pero un cotensoactivo puede ser algo tan pequeño como un isopropanol. ¿Ok? Ese isopropanol va a hacer que cambie este comportamiento, ¿no? Que nos ayude a emulsificar todo en una microemulsión. De acuerdo. Bien, todos estos conceptos son conceptos más modernos que el HLB. Como pueden ver aquí, ya tomamos en cuenta que puede haber un cambio de temperatura, que puede haber un cambio en la salinidad, en el tipo de aceite, o que podemos incluir un cuarto componente como un alcohol pequeño. Bien, les quería dar una definición más formal de microemulsión. Bueno, se les conoce como dispersiones termodinámicamente estables, ¿ok? Isotrópicas, es decir, que no hay regiones distinguibles en toda la fase y en general son de color transparente o translúcido o azul, ¿no? Tienden al azul. Bien, ahora la estabilidad de estas microemulsiones Sí. requiere o es típico en que el tensoactivo pueda disminuir la tensión superficial del agua en muy gran medida, ¿no? Que, es decir, si ustedes miden la tensión superficial entre las fases O y B y W y B, esa tensión interfacial tiende a cero. Es extremadamente baja, valores ultra bajos. Entonces, una microemulsión se le asocia también a que necesitamos valores de tensión interfacial ultra bajos. ¿Okay? Entre B y W y O y W hay valores ultra bajos de tensión interfacial. No así de este lado izquierdo, si ustedes miden la tensión superficial de O y L1, van a tener valores de aproximadamente 10 milinewtons, 12 milinewtons. Lo mismo de este lado, ¿no? Del L2 con W. En cambio, medir esta tensión interfacial, que es un reto, necesitamos técnicas de tensión superficial muy específicas, que vamos a hablar de ellas en la tercera parte. Esta tensión interfacial es del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, ¿no? Milinewtons por metro. Es decir, la microemulsión está asociada a que hay un mínimo de tensión interfacial. Valores de tensiones interfaciales ultra bajos. La tensión superficial es entre, pues sí, ¿no? O sea, entre B y W y entre O y B. Ajá, exactamente. Aquí O hay sea, dos en ambos, en ambos, exactamente. ok, en ambos es bajísima. Bajísima, exactamente. Ok, ok, ok. Por ejemplo, puede ser que en la de B y W tengamos por 10 a la menos 4 y entre O y B 10 a la menos 3. Okay. Puede ser, pero ambos valores son ultra bajos. Okay. Esto nos da una gran capacidad, esta fase B tiene una gran capacidad de solubilizar compuestos que sean marcadamente oleosos y los solubiliza con agua. ¿Okay? Por ello es tan importante y lo mantiene homogénea durante gran tiempo. ¿Okay? Es decir, las emulsiones las podemos clasificar también como transitorias, permanentes, también se les llama a la microemulsión
como una emulsión permanente. No es muy correcto decirlo así, pero pueden encontrar ese término también, que esta fase B no va a segregar. Ok. Bueno, aquí le vamos a dejar. Les voy a subir la tarea de la mezcla de 2 alcoholes láuricos. Y el próximo lunes vamos a empezar a hablar de curvatura y dónde es importante, en qué sistemas es importante. Obviamente en las microemulsiones es muy importante. ¿De acuerdo?